el punto. Vamos en el ejercicio número 4, perdón, en el 3, lo que hicimos en este fue usar lo que se llama, dijimos que eran las referencias absolutas. ¿Ah? ¿Y a qué se refiere el usar la referencia absoluta? Se refiere que cuando yo hago una fórmula, esa fórmula, alguna celda que participa en esa fórmula, la dejo referenciada, de modo que cuando copio la fórmula, esa celda no cambie de lugar. A eso se refiere usar la, la, la referencia absoluta. Vamos a probar Y queda otro fija. para que se entienda más ese concepto que se llama, entonces lo voy a anotar acá, que se llama, ahí entonces lo que estamos viendo ahora se llaman, lo voy a anotar para que no se les pierda referencias absolutas. Eso es lo que vamos a terminar de explicar bien y que quede y se entienda. Entonces, supongamos de que vamos a hacer otro ejemplo ahí. Absolutas, ahí está. Ahí. Porque la otra, la que hemos visto hasta antes, él habla son las referencias relativas. ¿Eh? ¿Y por qué uno dice que es relativa? Porque cuando yo copio la fórmula, por ejemplo, cuando yo hago una fórmula aquí, ahí en esa parte de ahí, ¿cierto? Lo voy a agrandar un poquito ahí. Por ejemplo, cuando yo hago una fórmula aquí y yo la copio hacia abajo, él automáticamente va cambiando las posiciones de las filas y las columnas, ¿cierto? Entonces, cuando yo copio hacia abajo, él automáticamente va agregando la fila que corresponda. Eso se llama referencia absoluta, porque yo hago referencias a una celda y que él va a ir automáticamente cambiándola. Entonces se llaman entonces referencias relativas. Va a ser en relación a dónde está posicionado. Si estoy posicionado aquí, dice, estas son las filas que estoy usando. Si voy a la celda de abajo, lo mismo. Y eso entonces, ese criterio de copiar una fórmula hacia abajo y él automáticamente va cambiando las filas, si yo la fórmula la copio hacia la derecha, también va cambiando de uno en uno la fórmula. Y en ese caso lo que hace es cambiar la columna. Esas son las dos cosas. Para abajo incrementa la fila y hacia la derecha incrementa la columna. Eso es lo que yo hago. Entonces veamos un ejemplo con referencia también de acá. Por ejemplo, dice, tengo la siguiente figura, dice, tengo una nómina de personas en el cual tengo una fecha, tengo dos fechas, una dice fecha retiro, fecha entrega, y después hay una columna que dice valor arriendo. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Dice, se requiere determinar el valor de arriendo de películas considerando un valor de 1.000 pesos por día. Antiguamente, ustedes, José, recordarán, había un tipo de negocio que eran los videoclubs, que uno arrendaba una película, juego, entonces uno iba, retiraba esa película por una cierta fecha y después la entregaba y le cobraban el valor de la renta. Era como ahora prácticamente con este asunto murieron, ¿cierto? Con el cable y todo lo demás. Pero esa es un poco cuál es la idea. Entonces, yo quiero entonces aquí, quiero determinar para cada una de estas personas que están acá, saber cuánto yo debiera de haberle cobrado, ¿cierto? Por esa acción. ¿No? Sabiendo, por ejemplo, que la primera persona, el 3 de marzo, se retiró una película y la devolvió el día 5. ¿No? Entonces tuvo del día 3 al 5. ¿Cuánto tengo que cobrarle? Sabiendo que voy a cobrarle 1.000 pesos por día. Aquí, en este caso, por ejemplo, cuando la ventaja que tiene Excel es que cuando yo tengo fechas, yo puedo hacer la diferencia entre las fechas y me va a entregar un valor. Me va a decir, por ejemplo, si yo digo, acá digo igual, la celda de la entrega menos la del retiro, me dice 2. Entonces hace la diferencia en las fechas, entre las fechas 5 y la 3 de un 2. ¿Ya? Si yo copiara esa fórmula hacia abajo, la voy a copiar, ¿cierto? Me va a mostrar la cantidad de días entonces que transcurre entre la fecha de entrega y el retiro. ¿Ya? Entonces, eso entonces lo que hice aquí fue hacer una referencia relativa, ¿cierto? Porque aquí yo puse esa fórmula, la voy a agrandar, ¿cierto? Dice, es el D8 menos el C8, no hay problema.
Pero si voy a la que está a continuación, él automáticamente la cambió. Pues, porque yo le puse acá, era D8 menos C8, ¿cierto? Ahí está, la columna D y la fila 8 menos la columna C y la fila 8. Entonces aquí estoy haciendo referencia a esta fila, por la fila número 8. Si yo voy a la de abajo ahora, hace referencia a la fila 9. Si voy a la continuación, va a ser 10, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces él automáticamente, yo no le dije nada, yo solamente le hice fue copiar, ¿cierto? Yo tomé acá, tomé esta fórmula y la copié hacia abajo, y él automáticamente fue incorporando una fila más a la fórmula. Entonces, eso es lo que se llama referencia relativa, porque depende de dónde está posicionado en la fórmula que va a ser, ¿ya? Listo, entonces, pero eso es una parte, ¿cierto? Ahora dice, aquí entonces la fórmula no está medio incompleta, ¿cierto? Porque ahí solamente tengo la cantidad de días. Y ahora me faltaría, ¿qué hacer? ¿Qué me faltaría hacer aquí? Multiplicarla por 1000, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para completar el valor, entonces digo yo, entonces hago la diferencia de los días y después lo multiplico por los 1000 pesos que aparecen acá. Entonces, perfecto, no hay problema. Voy a mi barra de fórmulas arriba y lo multiplico por 1000. Pero tengo que tener cuidado que no puedo llegar a multiplicar por 1000, ¿cierto? En este caso voy a empezar paréntesis, ¿cierto? Entonces voy a decir, el primer valor le coloco, abro paréntesis, y al final cierro paréntesis, y después lo multiplico por 1000. Con 1000, ahí está. Perfecto. Entonces la primera persona, Cecilia González, debe pagar 2000 pesos. Si yo copio la fórmula hacia abajo, van a estar los valores. Entonces, por ejemplo, Diana Pérez paga 3000, Fernanda Gómez 2000, y así sucesivamente, ¿cierto? Se ve bien, ¿cierto? Voy a empezar, siempre entonces, la recomendación es primero hacer la fórmula, en segundo lugar revisar, y en tercer lugar los formatos, ¿cierto? Pero ahí revisemos los datos. A ver, tengo el primer ese. ¿Hay alguno que me llama la atención? Sí, este me llama la atención. ¿Por qué me habrá dado 0 ahí? ¿Hice algo malo? ¿Qué tendré malo ahí? ¿Por qué me habrá dado 0? ¿Cómo no puede ser que alguien no pague? ¿Cierto? Se supone que mi negocio es para que yo me paguen los arriendos. Entonces digo, a ver, ¿por qué me dio 0? ¿Me habré equivocado en la fórmula? Lo voy a revisar. Entonces voy con mi cursor, me posiciono en la celda y digo, a ver, ¿no me habré equivocado? Dice, a ver, dice la fórmula. Dice D19 menos C19 multiplicado por 1000. Sí, está bien escrita. ¿Y por qué me habrá dado 0? Porque resulta que la persona, don Mario Peralta, vino el día 8 de marzo, se llevó la película, pero la devolvió el mismo día. Entonces no la devolvió en días posteriores. Entonces, como la devolvió el mismo día, tengo que igual cobrarle el arriendo. Entonces, en este caso, tendría que cobrarle 1000 pesos por lo menos. Entonces, yo voy a revisar los de acá. Entonces, a ver, a ver si digo acá, dice, voy a revisar cómo tengo voy a hacer nuevamente, voy a borrar la fórmula, voy a revisar algo. Parece que hay algo raro acá. Si yo digo igual, esa fecha de entrega menos la fecha de cual se llevó la película, me dice que es 2. Entonces, entre la fecha de retiro o la fecha de cuando se llevó la película y después cuando la vino a devolver, la verdad que no fueron 2 días, sino que fueron 3, porque está el día 3, el día 4 y el día 5. Entonces, tienen que tener harta precaución. Entonces, cuando ustedes hagan diferencias de fechas, lo que hace entonces es que hace la resta. Dice el día 5 menos el día 3, 5 menos 3 es 2, no sé qué es 2. Pero si yo si yo lo considero como fecha propiamente tal, debo incluir los días que están dentro de los rangos, ¿cierto? Entonces, en el fondo acá son 3. Entonces yo tendría que decir, hago la diferencia entre las dos fechas, pero tengo que sumarle 1. Si no, entonces no estoy indicando cuántos días son, porque en este caso, si lo quiero considerar,
le tengo que sumar 1. Si no, saco la diferencia de 2 días. Pero en este caso, si efectivamente dado si yo lo voy a cobrar desde el mismo día que se lleva la película hasta que la entregan, para mí entonces son 3 días. Entonces sería el día 3, el 4 y 5. Lo mismo acá. Acá es el día 4, el 5, 6 y el 7. Aquí sería entonces 4. Entonces, si yo copiara ahí, aquí que me dice 3, aquí entonces, si lo quiero cobrar, debería cobrarle también el día, ¿cierto? Entonces, por eso que acá me dio 0. Entonces, en ese caso me cambia la figura, ¿cierto? Entonces, yo aquí, si hago esta forma, ¿cierto? Digo aquí ese valor, con paréntesis, lo multiplico por 1000, ¿cierto? Me dio 2000. Entonces digo, en ese caso, ¿qué es lo que hago? Entonces, lo que puedo hacer, entonces, como necesito agregarle 1, entonces en la fórmula, acá arribita, le agrego 1. Aquí entre medio, entonces le digo ahí, más 1. Más 1, ahí sí. Y ahora puedo copiar la fórmula. Copio hacia abajo. Ahí sí, entonces, a ver, veamos la persona esta que la retiró el día 8 y la devolvió el mismo día. Ahí perfecto, ahí está bien. Ahí sí, ahí sí que está funcionando bien mi negocio, ¿cierto? Entonces, en ese caso, le cobro los 1000 pesos, porque la persona la retiró ese día y la devolvió el mismo día, entonces lo cobro por un día. Y la primera persona, por ejemplo, se la llevó el día 3 y la dio el día 5, entonces yo lo cobro el día 3, 4 y 5, son 3. Entonces, como son 3, le cobro 3000 pesos. Y el último caso, veamos también el día 12, dice 12, 13, 14, 15, son 4 días. Multiplicado por 1000 me da los 4000. Está perfecto, ¿ya? Así que, entonces, ojo, entonces cuando ustedes hacen diferencias de fechas, ustedes la pueden hacer directamente, restan una celda con la otra, va a ser la diferencia matemática, pero ojo si ustedes quieren considerar o no el día en el cual ocurrió el evento, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿sabe qué? A lo mejor estos 1000 pesos podrían cambiar, ¿cierto? Podrían variar. Entonces, en algún momento, por ejemplo, puedo cambiar el valor. ¿Ah? Imagínense como cuando ya sabe que a partir de mañana, por decir algo, el valor del arriendo ya no es 1000 pesos, sino que a lo mejor son, no sé, 1500. Entonces yo podría ir cambiar ese valor. Entonces, ¿cómo lo podría hacer acá? Por ejemplo, yo podría colocar aquí en una celda, en alguna parte, ya sea abajo, al medio, donde quiera, aquí. Entonces yo, por ejemplo, yo podría colocar lo siguiente, y voy a, voy a colocar que diga ahí valor arriendo. ¿Ya? Entonces digo, voy a decir lo siguiente. Aquí en la celda, en la H6, voy a colocar el valor. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que es 1000. De modo cual, ¿cuál es la ventaja que yo tengo que tenga parametrizado este dato? Porque a lo mejor si yo cambio, imagínense por ejemplo, yo digo, no sabe qué, voy a cambiar el valor, lo voy a cambiar a 1500. Lo cambio acá en 1500, entonces me resultaría mucho más cómodo porque después el hecho de que yo cambie la fórmula acá, automáticamente debiera también cambiar los valores acá. Y si yo, por ejemplo, si coloco 2000, lo mismo, coloco 2000, aprieto Enter, y acá debiera actualizarse la fórmula ahora con este nuevo valor. Entonces, para eso, lo que debo hacer entonces es usarlo ahora, porque aquí lo que hice, aquí tal cual está, ahí, a ver, lo vamos a dejar acá, lo vamos a dejar aquí lo voy a colocar ahí como lo voy a agregar acá y decir que esto es una referencia relativa. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Ahí sería referencia relativa. Eso, ¿ya? O sea, si quiero usar una fórmula y quiero hacer una referencia relativa, ahí lo que estoy haciendo acá es haciendo esa forma y lo digo multiplicado por 1000. ¿Cómo quedaría si lo quiero hacer esto mismo, pero con una referencia absoluta? Lo voy a hacer acá y esto lo voy a decir que sea absoluta. ¿Ya? La misma, ¿cierto? Pero en vez de usar acá que usé una fórmula de referencia relativa, acá voy a hacer uno que sea absoluta. ¿En qué cambia entonces la fórmula? Sería
prácticamente muy parecida, digo, igual, abro paréntesis, eso menos esto, más 1, ¿cierto? Más 1 sigue igual, más 1, cierro paréntesis, y multiplicado, pero con la referencia absoluta de este. Lo referencio acá, al H6. Y este que, como yo quiero, eso lo voy a usar como referencia absoluta. Por ejemplo, si lo dejo así tal cual, aquí dice, eran 3 días, ¿cierto? Si lo multiplico por 2, por 2000, me da 6000. Si lo dejo en 1000, me deja tal como lo hice para la otra, ¿cierto? O sea, es cosa que yo cambie aquí, automáticamente cambia, ¿cierto? Si digo 1500, dice 4500. Si le coloco 2000, automáticamente cambia a 6000. Si le coloco 3000, por ejemplo, 3000 pesos, me va a cambiar a 9000. Entonces, automáticamente la fórmula se cambia. Entonces, pero si yo la copio hacia abajo, reviso la fórmula, pero a ver, chuta, con la primera está bien la fórmula, pero en la segunda me dio 0. Hay algo que hice mal. A ver, como hice algo malo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy con el cursor y me posiciono en la primera celda que me llame la atención, que diga, no, hay algo raro aquí. Entonces voy con el mouse, hago clic ahí y la reviso. A ver, ¿qué es lo que dice? Voy a revisar mi fórmula. ¿Qué es lo que dice? Dice D9 menos C9 más 1 multiplicado por H7. ¿Y cuánto vale H7? Ah, H7 vale 0. Por eso es que me dio 0. Vamos a la siguiente. Voy a revisar la siguiente que está ahí, el otro 0 que está ahí. Reviso. Dice D10 menos C10 más 1 multiplicado por H8. ¿Cuánto vale el H8? Vale 0, porque está vacía. Ah, me equivoqué. Yo quiero que se mantenga ese. Y cuando yo la copie hacia abajo, este se mantenga fijo. Entonces lo que tengo que hacer es que cuando construya mi fórmula, el H6 tengo que dejarlo fijo. ¿Y cómo se hace eso? El H6 tiene que estar con signos pesos. Eso se refiere que sea referencia absoluta. ¿Y cómo lo hago si yo ya tengo la fórmula hecha? Y tengo dos alternativas. Uno, que yo la borre la fórmula y la haga de nuevo. Y la otra alternativa es que la corrija. ¿Y cómo lo hago para corregirla? Ya sea acá arriba o acá abajo, aprieto F2. Si la quiero corregir abajo en la misma celda, aprieto F2 y la puedo corregir. O si no, puedo ir arriba a la barra de fórmulas, hago clic ahí y la corrijo. Cualquiera de las dos formas es igual. ¿Eh? Entonces, voy a hacer la primera, voy a hacer la que dentro de la celda, aprieto F2, me posiciono delante de esta es la que quiero cambiar, la H6 la quiero dejar con signos pesos. Entonces con el mouse me posiciono delante de la H, ahí, puntito delante, ahí. Fíjense que el cursor lo dejé delante de la H. Y ahora entonces aprieto el F4. El F4 de las teclas de arriba. Aprieto F4 y automáticamente él va a colocar el signo pesos en la fila y en la columna. Y después la copio. Y ahí sí. ¿Qué pasa entonces si cambio el valor del arriendo que dice que vale 1000 pesos? Me lo cambia todo igual. ¿Qué pasa si el valor de la película vale 1500? Automáticamente cambia, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la gracia? La gracia entonces es que cuando yo haga mi fórmula, yo tengo que decirle a él que yo quiero dejar una celda fija. ¿Y cuál es mi celda fija? Esta. Lo voy a marcar con amarillo, aquí lo voy a dejar con el marcar. Esa celda que está ahí, la quiero dejar fija. Yo no quiero que se mueva esa celda cuando haga la copia hacia abajo, o cuando, y si quiere copiar para al lado, lo mismo. ¿Eh? Entonces, cuando yo quiera copiarla, y yo no quiero que esa celda se cambie de posición, entonces yo tengo que avisarle a Excel. ¿Y cómo le aviso a Excel? La fórmula tiene que estar escrita de la siguiente forma. Tiene que estar la columna y la fila, debo anteponer el signo pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si voy a volver atrás, voy a volver atrás? Supongamos de que
tengo que hacer la fórmula, ¿cierto? Y no... se me olvidó, por ejemplo, lo voy a borrar. Imagínense que se me olvidó qué teclas tengo que apretar, ¿cierto? Que entre tanto F1, F2, que no sé cuánto. Entonces, si se me olvida, no importa, yo digo igual, abro paréntesis, ese que está ahí, menos esa, más 1, ¿cierto? Cierro paréntesis, multiplicado por el H6, ¿cierto? Pero tengo que acordarme que tiene que ir con signos pesos, ¿ya? Tengo que apretar el F4. Pero supongamos de que se me olvidó que la tecla que me ayuda a colocar los signos pesos es el F4, yo lo puedo colocar directamente. Entonces coloco el signo pesos, que está arriba del 4, el H, signo pesos y el 6. Entonces yo coloco el signo peso, ¿ya? No hay problema. Y ahí entonces puedo hacer la copia hacia abajo, ¿ya? Entonces tengo dos maneras de dejar fija una celda, ya sea usando el F4 o yo digitándolo, ¿ya? Y si a lo mejor, y si cuando hago insisto, cuando por ejemplo, si efectivamente yo hice la fórmula, pero se me olvidó el famoso signo peso, ahí, por ejemplo, lo voy a borrar acá, lo estoy borrando. Por ejemplo, si yo lo borro y lo quiero corregir, entonces dijimos, o lo corrijo arriba en la barra de fórmula o acá abajo, y abajo aprieto el F2. Si lo hago arriba, en la barra de fórmula, hago clic con el mouse, me posiciono delante de la H, ahí, y entonces aprieto el F4 o digito yo los signos pesos, cualquier opción, o sea, lo que a ustedes más les acomode. ¿Ah? Abajo al principio a lo mejor se van a tender a ustedes digitar el signo peso, pero después si se acuerdan, ya lo van a empezar a usar ya en forma reiterada muchas veces, entonces siempre ya no se acuerda, ya es difícil que se le olvide de que el signo peso está asociado a la función F4. Uno aprieta entonces el F4 y automáticamente va a colocar el signo peso delante de la columna y delante de la fila. Y eso entonces lo que hace es dejarlo entonces, esta que está acá, no hace referencia a ninguna celda fija, por eso es que se llama relativa, así que ahí le puse aquí el valor 1000 ahí. En cambio, esta que está acá, sí, ¿y cómo me doy cuenta que es una referencia absoluta? Porque tiene los signos pesos. Tiene signo peso delante de la columna y de la fila. Entonces, por eso entonces se llama eh, el, referencia absoluta. ¿Ya? Entonces, y es muy cómodo porque después, ¿cuál es la comodidad o cuál es el beneficio que tiene? Que después entonces ustedes cambian acá nomás, entonces pues la fórmula, por ejemplo, en este caso yo lo hago una sola vez y si quiero cambiar este parámetro, lo cambio acá nomás y la fórmula no le hago nada. Ahí, imagínense que yo cambio, no sé, pues se me ocurre cambiarlo, hago un ofertón, ¿cierto? Voy a cobrar 500 pesos. ¿Cuánto? Ahí, perfecto, automáticamente cambia. Entonces yo solamente cambio el valor referencial o parametrizado, cambio el valor y la fórmula yo no la cambio. No se me ve afectado porque yo estoy cambiando un valor. Entonces, ahí, lo cambio y no tengo problema. Entonces, la, la, la recomendación es que ojalá que ustedes cuando tengan fórmula, ojalá que siempre manejen esta condición, ¿ah? Digamos, de que yo lo tenga parametrizado, porque pues cambia el valor más, no sé, pues imagínense, por ejemplo, si tienen una planilla en que tenga el valor, valores que pueden cambiar, por ejemplo, un porcentaje, un valor fijo, no sé, el valor de la UEF, el valor de un IPC, el incremento de algún porcentaje, de algún ítem, ¿cierto? El IVA, por ejemplo. Entonces, digamos, si yo logro dejarlo, ese dato parametrizado, entonces pues yo lo cambio, ¿no? Cambio el valor y automáticamente yo voy a sensibilizar mi planilla y se va a ver afectado por el valor que yo acabo de cambiar. ¿Ya? Entonces, ojalá que siempre ustedes lograsen usar referencias absolutas, porque me preocupa la fórmula, porque imagínense, por ejemplo, al revés acá, si yo uso esta y quiero cambiar el valor, que ya no sea 1000 pesos, que sea 1500, me obliga a cambiar en todas las fórmulas de nuevo. Entonces tengo que volverme a meter acá,
cambiar el valor, copiarlo, entonces es más trabajo y también me puedo equivocar. En cambio acá no, acá solamente hago la fórmula, la dejo referenciada y después cambio el valor que a lo mejor va cambiando todos los días, no sé, pues imagínense el caso de la UEF, por ejemplo, que cambia todos los días. Entonces yo entro en mi planilla y cambio el valor y listo, y a la fórmula no le hago nada, la dejo tal cual. ¿Eh? Ese es el objetivo que uno tiene con el usar la referencia. Veamos un último ejercicio de referencias, ese que está ahí. Por ejemplo, qué es lo que dice este ejercicio? Dice, supongamos que nosotros trabajamos en recursos humanos de una empresa, todo el colegio, donde ustedes están, y tengo esa información, tengo datos de personas y tengo la cantidad de horas que trabajó y me están pidiendo que calcule tres fórmulas. ¿Ya? Entonces se requiere determinar las siguientes columnas. Que yo calcule el sueldo. Y me dice, ¿sabe qué? El sueldo equivale a la cantidad de horas que trabajó la persona, multiplicado por el valor de la hora. Y en ese caso, ¿sabe qué? La hora vale 2.000 pesos. ¿Ya? Es fijo para todas, o sea, hacen el valor hora y vale 2.000 pesos, y entonces, dependiendo de la cantidad de horas que trabajó, es el sueldo que va a tener la persona. Pero además, estas personas tienen un incentivo. Y el incentivo dice que es equivalente al sueldo multiplicado o incrementado por el incentivo. ¿Y cuál es el incentivo? El incentivo es un 20%. ¿Ya? Y después el total va a ser la suma. Entonces, ¿qué beneficio tiene que yo deje parametrizado esos dos datos, el valor el valor hora y el valor del incentivo? Porque yo en cualquier momento puedo cambiar este valor. Entonces, en vez de que el valor valga 2.000, puede valer, no sé, por 2.500, 1.800. Entonces yo cambio acá el valor, pero la fórmula yo no la hago nada. O si a la persona después me dicen, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el incentivo y va a ser un 15% o un 30%. No hay problema, cambio acá nomás el incentivo, cambio acá, pero la fórmula yo no la cambio. Entonces, el beneficio tiene que si yo me demoro, por ejemplo, no sé, para hacer la fórmula, me demoré mucho rato, porque me equivoqué, etc. Pero sí ya tengo el beneficio de que la fórmula yo la construyo una sola vez y después ya nunca más. Es como si, ojalá que hago mi fórmula y yo le colocara un candadito ahí, ¿cierto? Y yo no la tocara. No me vaya a equivocar, no vaya a cometer algún error, la borré, la cambié, no sé, algo hice, no me di cuenta. Entonces, en ese caso, me es más conveniente de que estos valores que están parametrizados, como sería el valor hora y el incentivo, yo cambio nomás uno de estos valores y automáticamente la planilla cambia o se sensibiliza, digamos, de acuerdo al valor que yo cambio acá. Entonces, en este caso, digo, no hay problema, entonces digo, igual, las horas, que serían esas, ¿cierto? Multiplicado por el valor, ¿ya? Pero como está, es absoluta, entonces digo, antes de apretar el Enter, debo cambiarlo y dejarlo con F4. Aprieto el F4, no hay problema, estamos bien. Voy ahora al incentivo. El incentivo dice igual, se dice que es igual al sueldo multiplicado por el incentivo. Y el incentivo es el que está abajo, hasta el 20%. Pincho ahí y antes de dar el Enter, aprieto F4. Ahí está. Entonces quedó entonces con el signo pesos delante de la columna y delante de la fila. Listo. Y ahora el total dice que es la suma de ambos. Entonces digo, podría ser autosuma, o como quieras, yo te digo autosuma del sueldo y el incentivo. Listo. Tengo hecha la fórmula. Y eso es todo. Y ahora entonces las copio. Selecciono las tres fórmulas y la copio hacia abajo. Y ahí está. Y eso es todo. Fácil y bonito. ¿Ah? Y después cambio los formatos, hago el, no sé, bordes, fondo, etc. Ahora, entonces, ¿cuál es el beneficio
Es que, por ejemplo, si dicen, ¿no sabe qué? A partir de mañana el valor hora ya no es 2.000 pesos, sino que a lo mejor es 2.500. Cambio el valor y automáticamente mi fórmula todo se actualiza. O cambio el incentivo, por ejemplo, dice, ¿sabe que el incentivo, como subieron las horas, ¿cierto? A lo mejor lo van a cambiar. Entonces ahora ya el incentivo es un 15%. Lo cambio y ahí se cambia solo. Y yo la fórmula yo no le he hecho nada. Solamente entonces me preocupo de cambiar los parámetros, porque ya la fórmula yo no tengo que hacerle nada, salvo que me cambiaran alguna cosa legal, alguna cosa que, no sé, porque, que se agregara algún otro ítem que no estaba considerado inicialmente. Pero de acuerdo a los datos que tengo acá, y solamente voy a variar el valor hora y el incentivo, perfecto, lo cambio. Ahora, si yo, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que aquí a lo mejor nos fue muy adecuado que coloque el valor acá abajo, ¿cierto? Porque imagínense, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tengo 10 personas. Pero imaginémonos que tengo un colegio, no sé, pues tengo 50 personas. Entonces yo voy a agregar las otras personas y este valor se va a ir corriendo hacia abajo, ¿cierto? Se va a ir en la fila. Entonces, como lo voy a perder de vista, ¿cierto? Entonces, a lo mejor no es muy conveniente que, a lo mejor cuando son poquitos, que los coloque acá, no me afecta mucho. Pero si a lo mejor empiezo a agregar muchos más información, a lo mejor no fue muy acertado que ya haya dejado los valores al final de los datos. Entonces, no hay problema, lo cambio. Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo voy a dejar, lo voy a ajustar, por ejemplo, no sé, lo voy a dejar por acá arriba. Entonces, no hay problema. Entonces, fíjense, entonces voy a tomar estos datos, los voy a cortar, botón derecho, digo cortar, y los voy a pegar, no sé, por acá arriba. Y lo pego ahí. ¿Ya? Y fíjense que la fórmula no pasó nada. A ver, voy a revisar la fórmula. El fórmula sueldo dice lo siguiente, dice que es el valor hora multiplicado por el G2 que está acá arriba. Pero yo lo había colocado acá abajo antes, no hay problema, porque cuando yo entonces tomo la fórmula que están acá, como yo la corté y la pegué en otro lado, a la fórmula yo no hago nada, no tengo que hacer ninguna cosa. Entonces ahora sí, a mí ahora puedo seguir agregándole acá más personas y, no, voy a hacer, va a ser más cómodo que estos valores estén en la parte de arriba. ¿Ya? O incluso hay algunas personas con un poco más de experiencia que a lo mejor lo que hacen es que toda esta información que es parametrizada la dejan en una hoja aparte. Entonces, incluso yo podría decir, por ejemplo, creo alguna de las hojas que están acá en mi libro Excel y a esa hoja yo le llamo, le digo parámetros, por decir algo. Y ahí tengo todos los datos. ¿Qué cosas podría tener? El valor OVA, el valor hora, los incentivos, el valor de la UEF, el valor del IPC, el valor del IVA, etcétera. Cualquier cosa que yo quiera parametrizar, a lo mejor lo podría dejar en una hoja, porque a lo mejor este dato que está acá lo ocupo para distintas hojas. Imagínense, por ejemplo, que esto hubiesen sido los trabajadores del departamento de finanzas. Y en otra hoja tengo los trabajadores del departamento de admisión del colegio. En otra hoja tengo el departamento de los profesores de planta. En otra hoja los profesores que son honorarios, por decir algo. ¿Ya? Entonces, pero todos ellos se mueven a lo mejor con estos parámetros. El valor hora es igual para todos y el incentivo también. Entonces, podría entonces yo cambiar el valor hora o el incentivo para todas las hojas. Entonces, imagínense, tengo 5 hojas, porque cada una de las hojas es un departamento distinto dentro de mi colegio o mi empresa. Entonces, después cuando yo cambio algún valor, lo puedo tener en una de las hojas, cambio el valor ahí y automáticamente se van a actualizar todas las hojas que yo tengo. ¿Ya? Entonces, es sumamente conveniente, muy práctico que ustedes puedan usar este concepto que está acá. Esto que está aquí, esto se llama referencias absolutas y tiene la ventaja entonces de que ustedes solamente después cambian el valor que requieran y automáticamente entonces la fórmula deberá actualizarse. ¿Ya? Entonces, porque ¿cuál es la idea? Insisto,
la fórmula se hace una sola vez y nunca más se toca. Y después solamente lo que yo hago es cambiar los valores, pero no la fórmula. ¿Ah? La fórmula no, ojalá que nunca olviden este concepto. La fórmula se hace solamente una sola vez y nunca más la toco. Y después solamente entonces lo que hago es cuando tengo que incorporar más información, datos, cambio los valores. ¿Ya? Salvo nomás, insisto, que a lo mejor producto de un cambio, de alguna normativa, alguna cosa que me obligase a lo mejor cambiar la fórmula, pero lo más probable es que la fórmula la hago una vez y esa queda ahí de por vida, nunca más la toco. Entonces solamente nomás cambio valores que están en las celdas que están acá. Entonces para eso entonces uso lo que se llama eh, una referencia absoluta. ¿Ya? Así que ojalá que la puedan también incorporar en su trabajo habitual y usen referencias absolutas. Ya, eso entonces con lo que se refiere a referencias absolutas y relativas. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, el siguiente archivo que les envió Lautaro, y que tiene que ver con la siguiente situación. ¿Ya? El ejercicio de la función sí. ¿Ya? Este que está acá. Aquí hay eh, esta forma de trabajar es muy útil. Vamos a aprovechar de explicar esta condición. Imaginemos que tenemos la siguiente figura. Imagínense que ustedes tengan ahí una lista de alumnos en el cual tienen su nombre, tienen la nota final del ramo, no sé, pues, el ramo de matemáticas, por ejemplo. Y tengo que hacer lo siguiente. Quiero colocar en la columna C, que dice condición, quiero saber si este alumno está aprobado o está reprobado. ¿Eh? Si aprobó el ramo o lo reprobó. Pero esa condición va a depender de la nota, ¿cierto? Entonces, si el alumno tuvo una cierta nota en adelante, ¿cierto? Va a estar aprobado. Y si no, va a estar aprobado. Entonces, nosotros siempre hemos dicho de que los alumnos van a aprobar el ramo de un 4 para arriba, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo lo que quiero colocar acá, contexto, que diga un texto que diga la palabra aprobado o reprobado. O sea, si yo lo hago a mano, este alumno sacó un 6,1. Entonces este alumno está aprobado, ¿cierto? Aprobado. El que sigue también está aprobado, no hay un problema. El que sigue sacó un 3,5, está reprobado, ¿cierto? Tiene menos de un 4, ¿cierto? Ahí, este 4 justito se salvó, aprobado, 6,5 aprobado, 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 el 3,1 reprobado, ¿cierto? Aprobado, este reprobado y aprobado, ¿cierto? Eso es lo que yo, si lo hiciera a mano, lo haría de esa forma. Pero no tiene gracia, ¿cierto? Entonces buscamos, ¿habrá entonces alguna forma de que yo le diga a Excel que coloque ese texto, ya sea aprobado o reprobado, pero voy a tener que usar algún criterio? ¿Ya? Entonces, pues, ¿cuál es el criterio de la nota? Si el alumno tiene más de un 4 o un 4 inclusive, entonces va a estar aprobado. Y en caso contrario, va a estar reprobado. Entonces, Excel provee una función muy popular, muy usada. Yo les decía al inicio, una función que cuesta un poquito de buenas a primeras de entenderla. ¿Eh? Esta función se llama la función sí. La función sí, ¿ya? Esta función, muy popularmente conocida, eh, es una función lógica, ¿ya? Esto es una función lógica, y como tal, ¿qué es lo que me entrega como resultado? Me va a entregar dado esa función lógica, me va a entregar un valor que sea verdadero, o me va a entregar un valor que es falso. Eso son entonces la respuesta
a esta función, yo voy a construir la función y el resultado de la función me va a entregar dos valores. O es verdadero o es falso. No hay más. No hay otra alternativa, no hay una alternativa intermedia. Siempre me va a decir, dado lo que yo estoy preguntando, dado una condición o una pregunta que yo haga, el resultado de esa pregunta va a ser verdadero o va a ser falso. Entonces, en base a eso, entonces yo tomo una decisión. Entonces digo, si es verdadero, hago esto. Si es falso, hago otra cosa. ¿Ya? Eso entonces es lo que yo siempre voy a construir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye esta función? Como tal, la podemos borrar, ¿cierto? Acá, porque esto no lo voy a hacer a mano, ¿cierto? Lo voy a hacer con una función. Entonces, para eso, existe lo que se llama esta función y fíjense ustedes que donde está la barra de fórmula, ¿cierto? Ahí donde está la barra de fórmula, antes de este gran espacio que está ahí para yo construir una fórmula, que tengo mucho espacio, ¿cierto? Ahí, porque obviamente va a depender qué tan grande o tan chica puede ser mi fórmula, ¿cierto? Pero fíjense que antes de ese cuadro, antes de ese cuadrito que dice barra de fórmula, hay otro cuadrito que hay una especie como de una X y un ticket, ¿ya? Y después al final hay una que dice, hay una FX. Ustedes que a lo mejor han tenido por ahí esas calculadoras científicas, las famosas Casio, uno siempre hablaba de las calculadoras y que tenían funciones, ciertas funciones matemáticas, financieras, etcétera. Entonces aparece esa famosa F con una X y eso entonces me permite insertar una función. ¿Ya? Entonces ustedes van con el mouse y hacen clic sobre ese icono, ahí, va a aparecer un menú en el cual yo puedo insertar una función. ¿Ya? Y yo les decía de que en general Excel tiene alrededor de 440 funciones. En este caso va a ser la única que vamos a ver acá por este lado. El resto lo vamos a dejar entusiasmado para que ustedes las veamos en el curso de intermedio cuando ustedes decidan hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice insertar una función. Dice buscar una función. Escriba una breve descripción de lo que quiere hacer. Y a continuación haga clic en ir. O sea, uno podría colocar alguna cosa, preguntarle cuál es la función. Porque como son tantas, a lo mejor yo no voy a aprender de memoria el nombre de cada una de las funciones. Entonces, por eso que se sabe que el juego podría crear una descripción y ir a buscarla. O, o seleccione una categoría. Entonces, fíjense que dice ahí dice usarla recientemente, wow, aprieto el icono que está ahí, esa flechita que baja, hago clic ahí, y aparecen entonces las distintas categorías que tiene Excel. ¿Cuáles son las categorías? Aparecen dice, financieras, fechas de hora, matemática, trigonometría, estadísticas, búsquedas o referencias, bases de datos, texto, lógica, información, ingeniería. O sea, él tiene entonces todas las funciones que maneja Excel, las tiene agrupadas en categorías, que pueden ser financieras, matemáticas, estadísticas, base de datos, lógica, etc. Tiene muchas. Si, por ejemplo, yo no me acuerdo la función que yo quiero usar, no sé en qué categoría está, yo podría decirle la palabra todo, entonces ahí me la voy a mostrar todas, sin tenerlas separadas por categoría. ¿Ya? Supongamos que hago esa figura, yo no sé cómo se llama, así que voy a aprender todo, le digo todo. Y después, una vez que yo le diga que quiero verlas todas las funciones empieza a avanzar, son enormes. Ahí están las famosas 400 funciones que yo les mencionaba inicialmente. Y me va a mostrar todas las funciones y en este caso me las va a mostrar de forma alfabética. La primera es la A, ¿cierto? Y dice fíjense, ya aparecen algunas que son de add codes, esas son de trigonometría, agregar, ahora, aleatorio, amortización, año. eh, Sigo, por ejemplo, con las de contar, eh, B suma, después dice binario, buscar H, buscar B, etcétera. Empiezo, sigo bajando y fijan todas con letra C, después aparecerán las que empiezan con D, las que empiezan
con el otro abecedario hasta el final. Entonces pueden ir rápidamente, mira al final, y de las últimas están las que están con V, ¿cierto? Después aparece hay unas que empiezan con X y otras con Y. Entonces, ahí están todas las funciones que tiene Excel. Y después tengo la siguiente también, tengo la siguiente ventaja, de que fuera de mostrarme los nombres de las funciones, aquí en esta nómina, y la parte de abajo, una vez cuando yo me muevo por estas funciones, por ejemplo, si ya voy a hacer la que dice agregar, dice agregar, pincho ahí, fíjense que abajo aparece la función y una breve descripción de lo que hace. Por ejemplo, si yo voy y pincho, no sé, pues voy a pinchar la que dice de contar. Hago clic ahí, me aparece la descripción de la función, el nombre dice de contar, abro paréntesis y entre medio los parámetros que usa esta función, que pueden ser uno o más. Por ejemplo, aquí dice que tengo un parámetro, otro parámetro y otro. Veamos otra, por ejemplo, ese que está ahí tiene uno solo. Busquemos otro acá, por ejemplo, a ver, la que dice, la que ustedes nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos la suma? Busquemos la función suma. ¿Estará por ahí la función suma? Está por ahí. Aquí está, dice suma. Dice suma, abro paréntesis, y los parámetros. Número 1, punto y coma número 2, etcétera. Y después dice suma todos los números en un rango de celda. ¿Cuál más vimos? ¿Se acuerdan? Vimos la promedio. ¿Qué dice la promedio? ¿Qué dice la promedio? Busquemos qué explicación tiene la promedio. Vamos a buscarla. Ahí está, promedio. ¿Qué es lo que dice? Promedio, abro paréntesis, número 1, etcétera, etcétera. Después dice, devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces, siempre me va a ayudar, ¿cierto? Entonces cuando yo no me recuerdo qué es lo que hace la función, y es cosa que lo busque acá, me va a mostrar ahí el nombre de la función, me va a decir qué es lo que hace, ¿ya? Por si tengo dudas. Y si aún tengo más dudas todavía, porque no me acuerdo mucho, por ejemplo, voy a seguir acá, fíjense que abajo dice ayuda sobre esta función, ¿ya? O sea, estoy en la función que se llama promedio, me aparece una explicación de qué es lo que hace, ahí dice que es el nombre, todo lo demás, pero más abajo dice ayuda sobre esta función. Y si ustedes hacen clic sobre esa parte donde dice ayuda, lo que va a hacer es que se va a conectar a internet y va a ir a buscar la información de mucha más ayuda. Entonces va a abrir una ventana nueva y me va a mostrar la función y con ejemplos. Aquí, por ejemplo, dice promedio. Fíjense que hay una letra mucho más grande. Dice promedio, una descripción, dice qué es lo que hace. Dice devuelve el promedio, etcétera. Después está la sintaxis, o sea, cómo se escribe. Dice promedio, tanto, tanto, tanto. Después observaciones. Hay una serie de cosas, de restricciones que podría tener la función. Me lo explica, dice todas las observaciones que puede tener. Y lo más entretenido es que al final, después me aparecen ejemplos. Entonces dice, ¿sabe? Si usted tiene esos datos, usted si hace tal cosa, eh, así se va a hacer. Entonces, esta es una muy buena opción. De repente, cuando entonces ustedes tengan que usar alguna función y no se acuerdan cómo se hace, cómo la tengo que construir, entonces no duden en ir a la ayuda. ¿Ya? Bueno, obviamente fuera de que ustedes si se meten al Google y le colocan buscar, ¿cierto? En Google y le coloquen suma en Excel, lo más probable es que van a aparecer un montón de links por ahí que ustedes puedan, y ejemplos, y van a poder mirarlo. ¿Ya? Así funciona Excel. Entonces, vamos a ir a lo que nos atrae a nosotros, ¿cierto? Voy a ir a buscar la función sí. Entonces empiezo a buscar acá, digo, a ver, no, parece que como es función lógica, a lo mejor está dentro de él. Voy a ir a buscar acá donde dice lógicas. Voy a pinchar ahí, lógicas, ahí están todas las lógicas. Ahí está, aquí está la que dijo el profesor, dijo la función sí. Pincho ahí, la función sí, y dice que esta función dice que
se llama sí, tal cual, sí, abro paréntesis y cierro paréntesis, y entre medio tengo tres argumentos. Tengo uno que dice en valor, una prueba lógica, sería el primer argumento. El segundo argumento es valor si verdadero, segundo argumento. Y un tercer argumento dice valor si falso. Veamos una explicación. Dice, comprueba si se cumple una condición, que sería la prueba lógica, y devuelve un valor que si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Ahí está, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo quiero hacer una prueba lógica, que en este caso sería la nota, ¿cierto? Yo voy a preguntar por la nota, pero si la nota es si tiene más de un 4, si la respuesta es verdadera, yo voy a colocar el mensaje que diga aprobado. Si la respuesta es falso, yo voy a colocar como respuesta el texto que diga reprobado. Y sí, esta es la que quiero usar. Entonces voy a decirle que sí, le digo aceptar, y aparece entonces una ventanita nueva, una ventana, que me va a estar el nombre de la función. ¿Cuál es la función? La función sí. Y voy a tener que llenar estos cuadros. Todos hacen igual. Entonces, si yo, por ejemplo, usara otra función, mira, por ejemplo, voy a usar otra función. Por ejemplo, si yo usara la función, por ejemplo, falso, le digo aceptar, aparece un cuadro y lo tengo que llenar. O si yo, por ejemplo, uso otra función, voy a usar la función, no sé, una de búsqueda, que hay una que se llama buscar, por ejemplo. Digo buscar, aquí donde está la función buscar, voy a ir aquí está, buscar. La ejecuto y me aparece una ventana nueva y aparecen unos cuadros que tengo que llenar. Entonces, lo más probable es que dependiendo de la función que yo tenga, me va a mostrar distintos argumentos. En este caso, por ejemplo, esta función que se llama buscar, tengo que llenar 1, 2, 3, 4 argumentos. Y lo más probable es que muchos de ellos son obligatorios. ¿Ya? Entonces va a depender de esa función. Por ejemplo, si yo voy a usar esta misma, voy a buscar la función suma, que ustedes ya conocen. Voy a buscar la función suma. Ahí la voy a buscar. Ahí está la función suma. Hago clic. Ahí está. Aparece suma y los argumentos. ¿Ya? Y eso opera para todas las funciones de Excel, lo que sé yo voy a seleccionar la función que quiero usar y me va a mostrar una ventana en la cual yo voy a tener que llenar los argumentos. Y eso entonces me va a servir para construir mi fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a nuestra función sí. Vamos a buscar la función sí, ¿cierto? Aquí la función sí, que era esta, voy a ir, ahí está la función sí, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que esta función tiene tres argumentos. Tiene la prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Pero como tengo dudas, voy a leer qué es lo que dice. A ver, dice, prueba lógica. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y evalúa otro valor si como falso. Y después, ¿qué es lo que será la prueba lógica? Dice, prueba lógica es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. O sea que acá yo voy a colocar algo que como resultado se puede evaluar como verdadero o como falso. Eso es lo que voy a colocar en dice prueba lógica. ¿Y qué tengo que llenar donde dice valor si es verdadero? Voy a dar clic ahí abajo. Ahí está. Dice valor si es verdadero. Dice, es el valor que se devolverá si prueba lógica es verdadero. O sea, si esto es verdadero, aquí tengo que hacer algo. Si se omite, devolverá verdadero y puede anidarse hasta 7 funciones. O yo podría usar lo que se llama anidar funciones. Eso no lo vamos a ver en este curso, eso no lo ve en el curso intermedio. Así que ahí eso lo vamos a ver esa parte. ¿Y qué pasa si yo escojo donde dice valor si falso? Dice, valor si falso es el valor que se devolverá si prueba lógica es falso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que hacer una pregunta acá, una prueba lógica. Si el resultado de esta prueba lógica es verdadero, hace lo que yo le diga y coloca acá. Si el resultado de esta prueba lógica es falso, va a ser lo que yo coloque acá. Perfecto, entonces vamos llenándola. ¿Cuál sería mi prueba lógica?
En este caso, en este ejemplo, que yo quiero saber si el alumno está aprobado o reprobado, tengo que entonces preguntar por la nota. ¿Y dónde está la nota? Esta. Digo, si la nota, si es mayor que un 4, si la nota es un mayor, ¿cierto? Uso el símbolo que está al lado de la Z, ahí, ¿cierto? Está el símbolo mayor y menor. El que apunta al, se achica, ¿cierto? Hacia la derecha, ese es el símbolo mayor. Y al revés, el otro, ¿cierto? El menor. Si el resultado de esta prueba lógica es verdadero, ¿qué hago yo si es así, si es verdadero? Entonces voy a colocar yo entonces un texto. ¿Qué texto voy a colocar? Que diga aprobado. Aprobado, aprobado. Eso, entonces, si es verdadero, aquí voy a colocar que diga aprobado. Pero si la prueba lógica es falsa, entonces acá voy a decir reprobado. Eso. Entonces, lo que entonces hice fue en mi prueba lógica colocar la condición. ¿Y cuál era la condición? Yo quiero saber si la nota tiene más de un 4 el alumno, entonces voy a colocar la condición que diga aprobado. Y si la evaluación de la prueba lógica es falsa, acá en el cuadro que donde dice valor si es falso, voy a colocar la palabra reprobado. Y le digo aceptar. Ahí ya entonces aparece aprobado. ¿Y qué pasa si copio la fórmula hacia abajo? Ahí está, ni un problema. Dice aprobado, aprobado, reprobado. Pero este dice reprobado. A ver, chuta, a ver, aquí dice reprobado, acá dice aprobado, está bien, pero un 6,5, dice aprobado 4,1, 5,3 aprobado, está bien, 3,1 reprobado, sí, está perfecto, un 5 aprobado, el 2,9 reprobado, está bien, aprobado. Yo la fórmula lo hice una sola vez, pero tengo dudas con este. Tengo dudas con Juan Figueroa, lo voy a marcar, digo, ¿sabe qué? Juan Figueroa se sacó un 4 y me aparece en la fórmula que dice reprobado. Entonces parece que tengo mala la fórmula, porque debo agregar el 4. Entonces voy a mi fórmula, ahí, la voy a revisar, a ver qué es lo que coloqué. Dice que si el B7 es mayor que 4, coloco aprobado. Y si no, entonces digo, como yo quiero incluir el 4, entonces tengo que colocar mayor o igual. Entonces ahí coloco mayor o igual. Entonces, ¿cuál sería mi prueba lógica? Mi prueba lógica sería que si la nota es mayor o igual que un 4, entonces va a estar aprobado. Y en caso contrario va a ser reprobado. Cambio la fórmula, le digo aceptar y la copio. Ahora voy a copiarla de hacia abajo. Y ahí sí, sí, ahí perfecto. Entonces, Juan Figueroa, que en un principio cuando hice la fórmula decía que estaba reprobado, y ahora aparece aprobado. ¿Por qué? Porque le cambié la condición. ¿Cuál es la condición? Que yo entonces incluí el 4. Entonces, por eso que tuve que entonces colocar que era mayor o igual. Entonces, si es esa es la figura, voy a la fórmula. Entonces, acá, fíjense que entonces lo que yo hago ahí es colocar entonces esa condición. Entonces, si por ejemplo, si hubiese sido menor o igual, cambio el símbolo, digo menor o igual que 4. ¿Ah? O podría haber dicho, o otra forma podría haber dicho si es mayor que 3,9, ¿cierto? También, si quiero, poder dicho mayor que 3,9, ¿cierto? Si la nota es mayor que 3,9, sería aprobado. Pero me queda como más claro, me queda como más entendible que yo diga mayor o igual que 4. ¿Ya? Entonces ahí coloco la condición. ¿Ya? Y después hago cambiarlo. Fíjense que yo cuando coloqué aquí el texto, lo vamos a hacer de nuevo. Por ejemplo, fíjense que yo voy a borrar ahí, voy a borrar acá. Cuando yo coloco el texto, aquí yo coloco, por ejemplo, dije aprobado. Entonces dije aprobado. ¿Ya? Cuando yo doy enter o me cambio al siguiente argumento, fíjense que él automáticamente colocó el texto, le puso cremilla doble. ¿Por qué? Porque es texto. Y acá entonces, si digo reprobado y me cambio, él automática entonces, me cambio de argumento, él automáticamente le coloca el, el símbolo del
dolor de cremilla, ¿cierto? Es automático, no tengo que hacerle nada. Ahora, si yo lo coloco, no hay un problema. Yo podría haberlo colocado, yo le coloco el doble cremilla aprobado, pero en ese caso no es necesario porque cuando él se da cuenta, cuando yo estoy colocando un texto, lo coloca las doble cremillas. Si, por ejemplo, si hubiese, imaginemos, aunque no aplica mucho aquí el ejemplo, pero supongamos de que si yo en vez de colocar un texto, colocara un número, por ejemplo, en vez de que colocara aprobado, colocara, aquí voy a colocar un 1 y en caso contrario un 0. Entonces coloco 1 aquí, el 1, en el otro 0. Fíjense que aquí él no le colocó doble cremilla. Si yo le digo aceptar, ahí lo copio y entonces va a colocar un 1 o un 0. ¿no? Pero la verdad que la pregunta no era esa, ¿cierto? Yo dije, no, la verdad que no quiero que coloquen que quiero un número, un 1 o un 0, no, que aparezca un texto. Entonces lo cambio, voy acá, digo, no, me equivoqué acá. Entonces acá, si es verdadero, voy a decir que diga aprobado. O por dicho, aprobado con la primera con mayúscula, después con minúscula, digo aprobado. Por ejemplo, digo aprobado, la primera con mayúscula y la otra con minúscula. Y aquí digo reprobado. ¿Ya? Y le digo aceptar. ¿Ya? Y después lo copio. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tuviese la siguiente figura? Él digo, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes acá me coloquen en la condición solamente aprobado. ¿ya? No que, voy a hacerlo acá. Por ejemplo, voy a hacer otra columna. Lo mismo, ¿cierto? Para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué pasa si digo, voy a hacer lo mismo, pero no quiero que diga reprobado para que, no sé, para no herir sensibilidades? ¿cierto? Yo quiero dejar solamente los que estén aprobados. Los que estén reprobados no quiero que diga nada, que quede en blanco. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy acá, entonces, voy a ir a la función. Fíjense que ahora voy a hacer lo siguiente. Donde dice todo, voy a pinchar ahí y voy a escoger donde dice usada recientemente. Hago clic ahí. Entonces, aquí ya que dice usada recientemente, me va a mostrar todas las últimas funciones que yo utilicé. ¿Ya? En mi computador. Obviamente, si yo me cambio de computador, lo más probable es que él me va a mostrar otras funciones. Pero en este caso, él sabe cuáles son las últimas funciones que yo utilicé en el Excel y me las va a mostrar acá. Entonces, también es una. Porque la verdad que uno cuando utiliza funciones de Excel, generalmente usará cuántas, unas 5, 6, con suerte 10 funciones, como mucho. Entonces, me sale mucho más fácil que yo haga clic donde dice usarla recientemente porque me las va a mostrar acá. Entonces, como yo no me recuerdo, ¿cierto? Porque ya los nombres no los tengo ahí como tan a la rápida, ¿cierto? Sobre todo cuando estoy partiendo como ustedes, yo ya me las sé de memoria, ¿cierto? Casi todas las funciones. Pero ustedes no, pues entonces ustedes no las conocen. Entonces, podría ser mucho más cómodo que ustedes usaran la opción que diga usarlas recientemente y les va a mostrar aquellas que han usado antes. Entonces, perfecto, mira, esta es la que quiero usar. Ahí está la función sí. Le digo aceptar. ¿Cuál sería la prueba lógica? Entonces digo que si la nota es mayor o igual que un 4 y si está aprobado, voy a decirle aprobado, ¿cierto? Aprobado. Pero en el otro caso, ¿cierto? Si es falso, digo, no, ¿sabe qué? En este caso yo no voy a colocar nada, yo quiero que quede vacío, que no me muestre ninguna cosa. Entonces, en ese caso, lo que más recomiendo es que ustedes le coloquen doble cremilla, ahí. Le colocan cremilla para que no muestre nada, le digo aceptar, la copio, ahí está. Entonces aparece la primera dice aprobado, la segunda dice aprobado, la otra no, porque no estoy colocando nada, está en blanco. Aprobado, 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 aprobado. Esta nada, ¿cierto? No quiero que diga reprobado, sino que quede en blanco. Entonces, cuando yo quiero entonces hacer esa figura, lo que yo hago en mi función, hago la pregunta, coloco el valor cuando sea verdadero, que sería aprobado, pero si yo no quiero colocar nada, lo coloco con cremilla. Ahora también podría haberlo colocado ahí ya sin nada, y digo, ahí no lleno ese cuadro, pero no es recomendable porque a veces uno podría cometer algún error ahí. Aparece la palabra falso. ¿Ya?
Entonces, si yo no lleno ese cuadro, aparece la palabra falso. Entonces, cuando le aparezca eso que diga falso, significa de que ustedes no llenaron alguna celda. Entonces, en ese caso, pues es lo más conveniente, que en este caso, si efectivamente yo no quiero hacer nada cuando sea falso, no lo dejen vacío, porque si lo colocan vacío va a aparecer esa palabra que diga falso. Entonces, en ese caso, si ustedes no quieren que aparezca esa palabra, le colocan cremilla doble, dos veces, y ahí abro cremilla y cierro cremilla, y le digo aceptar. Y después la copio, ahí está. Entonces, lo que hice entonces acá fue que si la condición es que en la prueba lógica, que cuando es verdadero coloco aprobado, y si no quiero colocar nada cuando sea falso, lo coloco doble cremilla. Ahora también podría haber preguntado al revés. Imagínense, voy a hacer otra, voy a colocar otra condición acá, voy a colocar condición acá. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si pregunto al revés? O sea, ¿qué significa preguntar al revés? Podría preguntar si la nota es menor que 4, coloco reprobado, ¿cierto? Reprobado. Y en caso contrario sería aprobado. Entonces estoy preguntando que si tiene menos de un 4, está reprobado. Y en caso contrario dice aprobado. Le digo aceptar, lo copio. Y es exactamente igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia de esta forma de preguntarlo con este? Voy a marcarla. Entre esa que está marcada en azul, y esa también está marcada con azul, fíjense que la respuesta final es la misma, ¿cierto? Es aprobado, aprobado, reprobado, aprobado, 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 reprobado, aprobado, todo. Tal cual, da lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? Esta que está acá, yo pregunté si era mayor o igual que 4. Y si es verdadero, le puse aprobado. Y si es falso, pues reprobado. Entonces pregunté por mayor o igual que 4. En cambio, esta que está acá, cambié el sentido de la pregunta. Pregunté aquí si el B7 es menor que 4. Entonces, como estoy cambiando la pregunta, entonces ahora, si es verdadero, voy a decir que es reprobado. Y si es falso, que dice aprobado. Entonces, por ese motivo, esta función cuesta un poquito entenderla. ¿Por qué? Porque la prueba lógica que yo construya podría complicarme en un principio. Entonces tengo que manejar muy bien cómo decirle a Excel cómo hago la pregunta. Si pregunto si es mayor, si es menor, menor igual, mayor igual, si es distinto, etc. Entonces, ahí es donde muchas veces uno se podría equivocar. Entonces, por eso que va a quedar muy claro qué es lo que yo debo hacer aquí para dejarlo como prueba lógica. ¿Ya? Y después solamente me bastará llenar los valores. ¿Ya? ¿Alguna duda? Está muy complicado, ¿no? Está muy difícil esta función. Cuesta entenderla. Si la entendieron, entonces hagan el siguiente ejercicio. Este que está acá. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes ahora lo hagan solito, traten de hacerlo solo sin que yo haga nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahí? Quiero hacer lo siguiente, yo tengo datos de personas, tengo los nombres de las personas, en la columna B tengo un código, que es 0 o 1. Eso es lo único que tengo, no tengo ninguna otra cosa más. Y en la columna C tengo la columna sexo, entonces yo quiero que ustedes coloquen ahí en esa columna, quiero que aparezca el texto que diga femenino o que diga masculino. Pero ¿de qué depende? ¿Cuál sería la prueba lógica? La prueba lógica sería el contenido que está en la columna B. ¿Ya? Entonces ahí construyanla, a ver si son capaces de hacerla. Y el que la resuelve me la dicta. Me dice hay que hacer tal cosa y yo la voy a hacer aquí y vamos a ver si me resulta o no. Tratan de hacerla. Y me avisa si
si les resultó o no les resultó. ¿Resulta o no resulta? Vamos a llevar un... Fanny, ¿cómo está? ¿Está muy difícil o no? Sí. Un poquito. Sí, ¿no? Con calma. Traten de hacerlo porque aquí esto uno tiene que... Yo le voy a dar unos minutitos para que lo traten de hacer, porque mirar a veces no es lo mismo que hacerlas, ¿eh? Aunque se equivoca, no importa. Incluso si alguien se equivoca, podría incluso mostrarme en su pantalla. Ustedes pueden compartir la pantalla, yo la puedo mirar y yo le puedo decir, se equivocó en tal cosa. ¿Eh? Así que no duden en preguntar. Si no les resulta o le aparece un mensaje raro por ahí, me preguntan, no, eso no es problema. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es la... voy a dejar un cafecito, hagan ustedes, y mientras ustedes están ahí trabajando, voy a dejar mi cafecito. Necesito Carlos, colocar en columna sexo el texto. Ya, ¿resultó o no resultó? ¿A quién le resultó la función? ¿Resultó Fanny o no? Verdadero. Estoy intentando ¿Ya? hacerlo. Ya, Estoy intentando hacerlo. ya, Tengo problema con el micrófono. De ya. repente se Ah, va. se va, ya. Y Teresita, Teresita, ¿me escucha? ¿Está su nombre cuál es? ¿Que usted acompaña a Teresita? ¿Tiene apagado su micrófono? Habilita el micrófono. Ahí, ahí. Hola. ¿Resulta o Hola, no hola, resulta? soy José. Hola, Sí, yo ¿resulta o estoy no ayudando a resulta? Teresita. La Teresa no está en este minuto. Ah, ya. Va a volver ¿Y al te tiro. resultó o no? ¿Te resultó? No, no lo he hecho. Yo no tengo cómo actuar sobre el computador. Ah, ya. Yo pensé que tenía. Estás mirando nomás sobre. Estoy mirando ¿Tienes? nomás, sí. Sí, Ah, ya, perfecto, sí. ya. Ya, ¿y quién más está trabajando para saber si le resulta o no le resulta? Yo lo estoy haciendo en papel, Ah, porque ya. tampoco No tiene no computador, puedo no tiene hacerlo en computador, ya. papel. A ver, si lo está Sí, haciendo con... yo lo estoy haciendo con la función, sí. Ya, a ver, entonces, Claro. a ver, aprovechémoslo, díctemela, a ver. Yo lo voy a hacer aquí y usted me va a Estoy ir recién dictando. partiendo, pero Ya. A ver, o Fanny, a ver, Fanny, a ver, En el papel yo a puse ver, dígame. columna B7, ¿Ya? ¿De 7? ¿Ya? ¿Qué más? si es igual a Igual 1, a 1, perfecto, ¿ya? ya en ¿Ya? verdadero sería masculino, Masculino, ¿ya? y en falso yo ¿Ya? le pondría entre comillas, ¿Ya? ¿Qué porque coloca ahí? aquí ¿Qué coloca en ahí? el fondo, En la primera en puesto el fondo masculino, ¿cierto? Y en la otra, si es falso, ¿qué coloca ahí? No, no, falso yo le pondría entre comillas, porque ¿Ya? yo quiero que en mi planilla aparezca solamente el código con lo que es masculino. ¿Ya? ¿Estaría bien? Ah, usted no quiere que diga femenino en otro caso. Claro, Ah, perfecto. solamente Ya, masculino. perfecto, ya. A ver, entonces, lo que quiere hacer ella dice, yo quiero solamente llenar las celdas
con el masculino cuando corresponde a masculino. En otro caso, Claro. yo no quiero que aparezca nada, que quede vacía. Entonces, en este caso, coloco doble crenilla. Mm. Listo, le digo aceptar. La voy a copiar. Perfecto, ahí está, ahí se cumplió. Ahí entonces se cumple que aparece solamente la palabra masculino. Y el resto, los que no son uno, aparecen en blanco. ¿Ya? ¿Y qué hago? Y si efectivamente quiero que diga femenino, ¿cómo lo hago para corregirlo? En ese Bueno, caso, tengo la forma de corregirlo, lo puedo hacer de varias maneras. Uno es que yo me posicione, acuérdense que siempre aquí, mire, en ese caso, no olvidar que cuando ustedes quieren corregir imagínense, por ejemplo, me dijo ella, yo quiero solamente llenar las columnas con la palabra masculino y el resto yo la quiero dejar vacía. Y ahí hicimos el cambio, ¿cierto? Pero si yo me arrepiento y yo quiero cambiarlo, porque a lo mejor yo quiero llenar todas las celdas, para corregir la fórmula, acuérdense que siempre tienen que ir a la primera fórmula. O sea, si yo, por ejemplo, estoy acá abajo y la cambio acá solamente, voy a ver afectada esa celda. Entonces, después cuando la copie, no me va a subir para arriba. Entonces, cada vez que ustedes quieran corregir una fórmula y después la quieren copiar, tienen que volver obligatoriamente, no olviden esta parte, obligatoriamente tienen que volver a la primera fórmula que ustedes hicieron ahí. Se posicionan ahí y aquí la pueden corregir, la pueden hacer de dos maneras, o sea, varias maneras. Uno, que la borren y la hagan de nuevo, y la otra es que la corrijan. Yo prefiero que ustedes la corrijan para no perder tiempo, ¿cierto? Para que no se equivoquen. Entonces, una forma entonces para corregirlos que yo apreté F2, como siempre lo hemos hecho, ¿cierto? Cuando usamos la otra función apretamos F2, y puedo aquí aprieto el F2 y la palabra que quiera cambiar. Por ejemplo, digo acá, entre medio de las comillas coloco femenino. O si no, voy arriba. Arribita, ¿cierto? Ahí en la barra de fórmulas, me pongo entre medio de las dos crenillas y coloco la palabra femenino, por ejemplo. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es que yo estando parado ahí, aprieto el FX. Yo prefiero que usen esta. Yo prefiero que cuando ustedes estén trabajando con funciones y quieran cambiar una función, yo les recomiendo que mejor hagan clic aquí en la FX. ¿Por qué? Porque me la va a mostrar y yo corrijo donde corresponda. Porque acá, si yo lo hago aquí en la barra de fórmula, podría equivocarme. Entonces, en vez de ponerme el cursor en alguna parte, me equivoqué, ¿cierto? Y lo coloco donde no debe, me voy a equivocar, ¿cierto? Entonces, o borré alguna cosa. Imagínense que estoy aquí, por ejemplo, borro esa, no me di cuenta. Me va a dar una cosa media rara, ¿cierto? Ahí, y aparece su copia de la fórmula. Hay uno que dice falso, no, aquí me equivoqué. Entonces, no, la verdad que... Entonces, la recomendación que yo les doy es que cuando ustedes quieren corregir una fórmula o una función, lo mejor es que ustedes se posicionen en la primera fórmula que ustedes construyeron y después apretan la FX. Como está hecha, ustedes ya la hicieron, van con el mouse, hacen clic ahí y se va a abrir la ventana. Y ahí van y lo cambian. Dicen, a ver, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Quiero cambiar la prueba lógica? ¿Quiero cambiar el valor si es verdadero? ¿O quiero cambiar si es falso? Ah, no, quiero cambiar esta. Ah, perfecto, voy acá y aquí entonces coloco, voy a decir, por ejemplo, femenino. Que quiero, digamos, el valor que quiero cambiar. ¿Ya? Entonces, hago ese cambio. ¿Ya? Denme un minutito. Ya, entonces, lo que hago entonces, la recomendación, entonces, cada vez que ustedes quieran corregir una fórmula, lo más recomendable es que ustedes entonces van
aquí, ¿cierto? A donde está, donde dice fx, y ahí entonces ustedes le hacen el clic y se va a abrir entonces la ventana para que ustedes puedan completar la función. Esa es y ahí más, la probabilidad de error disminuye enormemente, entonces es mucho más aconsejable, ¿ya? Entonces, vamos a corregir esa, entonces vamos a decir, vamos ahí, ¿cierto? Pinchamos ahí, y corregimos el valor y decimos, por ejemplo, acá que diga femenino, y decimos aceptar, ¿ya? Y después la copiamos. Ahí está, ahí entonces ya queda de esa forma. Entonces, esa entonces es la recomendación que yo les puedo dar, digamos, de que ojalá que siempre cuando quieran corregir una función, lo hagan de esa forma, ¿ya? ¿Resultó o no? Ahí sí. ¿Sí? Perfecto, ya. Vamos al siguiente ejemplo. En la siguiente hoja dice descuentos. ¿Qué es lo que tiene acá? Dice, aquí vamos a hacer algo distinto, ¿cierto? También usando la función sí, o sea, aquí siempre vamos a estar usando la función sí. Dice, tengo esos datos de esas personas, en el cual tengo el nombre, tengo un examen, un valor del examen, tengo la previsión que está esa persona, que puede ser ISAPRE o FONASA, y tengo que hacer una fórmula para obtener el descuento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, obtenga el valor del descuento por examen, considerando que si es FONASA tiene un descuento de un 10% y si es ISAPRE un 5%. O sea, en el fondo lo que quiero saber para cada persona que tengo en esa nómina, quiero saber cuánto va a pagar, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, de que si para el don Carlos Contreras, que el examen le cuesta 10.000 pesos, pero dice, ¿sabe qué? Si usted está en ISAPRE, le vamos a hacer un descuento de un 5%. Entonces ya no va a pagar 10.000, ¿cierto? Va a pagar un poquito menos. O en el caso de María Rodríguez, ¿cierto? Que tiene que hacerse un examen que cuesta 1.000 pesos, pero si está en FONASA, le van a descontar un 10%, entonces ya no va a pagar los 25, ¿cierto? Le van a descontar 2.500 pesos por el examen, entonces ya va a pagar 22.500, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacer acá. Entonces, yo quiero que entonces ustedes hagan una fórmula que determine cuál es el valor a pagar a cada persona. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería mi fórmula? ¿Alguien puede opinar? ¿Cómo sería aquí? Obviamente voy a mi función sí, ¿cierto? Voy aquí, abro mi función. Listo, voy aquí. ¿Qué función voy a usar? La función sí. Listo. Ya, hasta ahí voy bien, ¿cierto? Voy bien encaminado. ¿Cuál sería mi prueba lógica? ¿Cuál sería la prueba lógica aquí? ¿Por qué tendría que preguntar? Fanny, ¿por qué pregunto? Bueno, aquí dice, considerando que FONASA tiene un descuento de un 10%, ¿podría yo escoger, quizás, ¿Ya? escoger por FONASA? ¿Ya? A Hoy ver, sabrá, ¿cierto? claro, sí. Entonces yo tendría que preguntar por C7, ¿Ah? C7, Eso, perfecto. Digo, entonces, si C7 es, ¿qué cosa? sí, Si es igual a qué cosa? ISAPRE, ¿Ya? Pero como es texto, tengo que colocarlo con cremilla, ¿cierto? ¿Ya? sí, Como es texto, siempre tengo que colocarlo con... No olvidar que cuando yo estoy manejando textos, esos textos siempre tienen que ir con cremilla. ¿Ah? No olvidar, ¿ah? Porque si yo no lo coloco, me va a dar un error. ¿Ah? Después lo voy a hacer ya, no le voy a colocar la cremilla para que ustedes vean de que me va a dar un error. Pero como yo voy a hacer caso a todo lo que les digo recién, lo voy a colocar con cremilla. Entonces digo, igual cremilla,
cremilla doble, ¿ah? La cremilla doble que es la que Sí. está sobre el 2. Y digo ISAPRE, ¿ya? Y cierro cremilla, ¿ya? Cierro cremilla. Ya. ¿Qué hago cuando sea verdadero? ¿Qué tendría que hacer cuando el valor sea verdadero? 5%. Ah, ya, sí, pues, Ya. 5%. ¿A qué cosa? ¿5% a qué? Al descuento de la ISAPRE. Sí, pero ¿a qué celda? Ah, ya. Ah, ¿A qué celda la aplico? ¿y cómo la ponemos ahí? ¿A la celda cuánto? A la celda B7. Entonces digo B7, esa, Ah, ¿verdad? Pues multiplicado, sí, 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 eso. tiene Entonces digo, razón. exacto, entonces B7, digo sí. B7 por Ya. 5%. Ya, ahí está. Y en caso contrario, ¿qué hago en caso contrario? Coloca 10%, B7, Exactamente. Entonces digo B7 10%. por el 10%. Entonces, a ver, voy a revisar la fórmula. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Dice, la prueba lógica. ¿Cuál sería mi prueba lógica? La prueba lógica, ¿cuál es el criterio que manda acá esto? La columna C, ¿cierto? Porque ahí está la previsión. Porque me está diciendo, la pregunta dice de que si es FONASA, tiene un 10% de descuento, si es ISAPRE es un 5%. Entonces tengo que preguntar por esa es mi prueba lógica. No puedo preguntar por esta, no puedo preguntar por el examen, porque el examen nada que ver, pues el examen es el valor. Entonces tengo que preguntar por la prueba lógica, y la prueba lógica sería el contenido de las celdas que están en la columna C, que corresponde a la previsión. Entonces, tengo que preguntar si es FONASA o es ISAPRE. Si el resultado de la evaluación de esta prueba lógica es verdadero, ¿qué hago? Entonces digo, entonces lo que tengo que hacer es que al examen tengo que aplicarle el 5%. Entonces digo, el B7 por el 5%. Y en caso contrario, o sea, si es que no es ISAPRE, entonces digo que el B7 multiplicado por el 10%. Le digo aceptar. Ahí está, perfecto. Dice, ¿cuánto es el descuento acá? Son 500 pesos. Voy a aplicar el resto de la fórmula hacia abajo. Ahí está, a ver, estará bien, ¿no? A ver, esta persona que está en FONASA es un 10. 2.500, perfecto, estamos bien. Otro más, por ejemplo, el último. El examen vale 52.500. Pero como está en FONASA, le corresponde un 10% de descuento. ¿Cuál es? 5.250. Otro, a ver, por ejemplo, ese que está aquí en uno que sea fácil, por ejemplo, dice, este está en ISAPRE y el examen vale 35.600, entonces el 5% de 35.600 son 1.780 pesos. 1780. Ahí está, perfecto. Ese es el descuento que yo quiero que van a hacer. Y si yo les preguntara lo siguiente, dijera una columna nueva, voy a colocar una columna nueva acá, que sería valor a pagar. Valor a pagar. ¿Qué es lo que hago aquí? C7 de nuevo. ¿Ya? La función. No, pues acá en este caso digo, el valor a pagar sería ese valor. No, voy a restar, claro. Eso, Sí, menos esto. sí, 500. Entonces, en el fondo acá entonces el valor a pagar por la persona Sí, la tira para abajo. va a ser 9.500, 2.000, exacto. Ahora, Sí. y si le ponemos un poquito más de dificultad, le ponemos un poquito más de dificultad, ¿qué pasa si yo les hubiese dicho, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esta fórmula, pero hacerlo todo en una sola vez, aquí. Imagínense que lo voy a colocar acá, valor a pagar, pero yo quiero hacer, acá fíjense que yo, ¿cuántas fórmulas usé? Usé dos, ¿cierto? Sí. Una y dos. Tengo esa fórmula y la segunda fórmula. Y si yo hubiese querido hacerla, ¿lo podría haber hecho con una sola? En vez de tener dos fórmulas, hacerlo con una sola. Sí, también se puede. ¿Cómo queda ahí? Queda un poquito más difícil. Vamos a tratar de hacerla. Con una sola.
Con una sola, no Va a con ser dos. más larga la fórmula. Exactamente, va a ser un poquito más larga. Entonces, veamos entonces cómo sería. Entonces, voy acá a la función sí. Ahí. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Voy a decir entonces, B7. voy a preguntar si el B7, si ese valor es igual a ISAPRE, ¿cierto? ISAPRE. Si es verdadero, lo que tengo que hacer es, voy a decir que el valor que tengo, que sería eso, menos el mismo valor multiplicado por el 5%. Y en caso contrario, sería el valor menos el valor del examen multiplicado por el 10%. La voy a hacer, le digo aceptar, y fíjense que lo copio y son los mismos valores. Aquí. Son los mismos valores. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque lo que hice efecto fue, ahí, ¿cierto? Fíjense entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando lo hice de esta forma, lo hice en dos fórmulas. Hice una fórmula acá y después otra fórmula acá. ¿Ya? Entonces, calculé primero el descuento y después dije, entonces por hora pagar va a ser el valor del examen menos el descuento. Entonces, lo que va a pagar la persona son 9.500 pesos. ¿Ya? Entonces, lo hice en dos partes. Pero acá hice lo mismo, pero con una sola. Aquí sí me quedó un poquito más complicada la fórmula, ¿cierto? Me quedó un poquito más grande, como dijo ahí una compañera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? La voy a ir a mirar. Dice, pregunto por la misma condición, ¿cierto? Si el C7 es igual a ISAPRE, con cremillas, porque es texto, y después te digo, el valor, fíjense entonces ahora lo que tengo acá. Acá tengo una fórmula en que entonces estoy haciendo referencias a la celda original menos la celda aplicado al descuento, y en caso, si es falso, la celda menos el valor original y el 10% aplicado. Y eso entonces lo hago uno solo acá. O sea que en este caso, cuando yo voy llenando los datos, los argumentos de esta función, el primero de arriba siempre va a ser una pregunta. Siempre va a ser una prueba lógica. Os voy a preguntar que sea mayor, menor, menor igual, mayor igual, distinto, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago aquí entonces siempre es hacer una pregunta. Y la pregunta siempre va a tener que usar los conectores lógicos, que son el mayor, el menor, el igual, o mezcla de ellos. Siempre va a ser así. No puedo hacer otra lógica que yo no use esos conectores que me permiten preguntar si es verdadero o falso. Pero acá, en el otro argumento que tiene la función, ¿Puede aquí agrandar el cuadrito, por favor? lo vamos a agrandar. ¿Eh? Ahí está. Ahí se ve con más. ¿Esa es mejor? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Entonces, como yo lo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Entonces quiero hacer mi función, la quiero hacer una sola función, pero me queda un poquito más grande, ¿cierto? Más grande. Entonces, ¿cómo la hago entonces? Yo hago la pregunta, la condición, digo, si el C7 es igual a ISAPRE, esa sería mi prueba lógica. Y después, en el cuadro que está a continuación, o en el argumento a continuación, acá, entonces yo puedo colocar, ¿qué cosas acá? Por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos fue colocar, en el primer argumento, colocamos texto, ¿cierto? Y en el texto colocamos el texto separado por cremilla doble, ¿cierto? Al principio y al final. En ambos, ¿cierto? O también puedo colocar un valor fijo, ¿cierto? Yo le puse, yo le hice un ejemplo que coloqué el valor 1 y 0. Coloco aquí ese valor. O en este caso que está acá, fíjense que estoy haciendo entonces fórmula. O sea que en este caso el valor si es verdadero o valor si es falso, los argumentos que yo coloco acá, yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo colocar números, textos, fórmulas, o incluso cuando
para aquellos que se entusiasmen, ¿cierto? Y quieran hacer el curso, el Excel intermedio, vamos a aprender que yo podría colocar otras funciones acá, dentro de esta. Entonces podría hacer mención a otra función. Eso se llama en Excel el concepto de usar funciones anidadas. Eso también, entonces, cuando hagamos el curso ahí, los que estén, vamos a aprender a que yo podría colocar dentro de estos argumentos otras funciones. Cualquiera de las funciones que tiene Excel, ¿no? Y entonces que es un poquito más compleja esta fórmula, ¿cierto? Porque dice B7 menos B7 multiplicada por el 5% y en caso contrario el otro. Yo les recomiendo de que ustedes que están iniciándose en esta materia, ¿cierto? En esta forma de trabajar, yo les recomiendo que usen la primera, ¿ah? Esa que digamos, en que la fórmula la hacen en dos partes, ¿ya? Entonces acá lo hicimos en una primera parte y después en la segunda. Háganlo así en un principio, ¿ya? Después con la experiencia que ustedes van a ir adquiriendo, a lo mejor van a llegar a esto, ¿ya? De hacerla en una sola. Pero en principio yo les recomiendo que lo hagan así, no importa que se demoren un poco más, no importa que agreguen una o dos columnas, no importa, digamos, háganlo así, agreguen columnas nuevas, porque lo van a ir haciendo por parte, con más calma, evitar los probables errores que puedan tener. Entonces no importa que digamos que yo me llene de columnas nuevas, no importa, las puedo agregar. A lo mejor después con el paso del tiempo, o la experiencia que ustedes vayan teniendo, a lo mejor van a ir, saber que yo estoy haciendo algunos pasos que están de más, no podría a lo mejor hacerlos en uno solo. Pero eso lo va a dar la experiencia, ¿no? La experiencia de trabajar y ahí entonces no van a tener problemas. ¿Ya? Profesor, ¿Entendió? ¿Sí? Pregunta. para este ejercicio, si en la columna C, que es valor a pagar, ¿Ya? yo podría haberle dicho la función sí, que quería que para la ISAPRE, ¿cuál es el 95%? Y en el falso, a él le he puesto que era sí. el 90%. Exactamente, también. Exactamente. A ver, mire. Acá. Ella me dice, ¿usted es profesor de matemática? Sí. Ah, por eso, ¿eh? Por eso, ¿eh? Entonces, por eso ya al tiro la técnica también dijo, entonces, ¿qué es lo que dijo ella? Dijo, ¿sabe qué? Como ella es profesora de matemática, aplica fórmulas, eso me parece muy bien. Entonces digo acá, digo sí, entonces digo que si este valor que está acá, ese, es igual a ISAPRE, y si es verdadero, entonces voy a decir que este valor lo multiplico por 0,95, ¿cierto? Y en caso contrario, digo el valor lo multiplico por 0,9. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Aquí matemáticamente es lo mismo. Y si yo lo copio, llego a los mismos valores, ¿ya? Obviamente tendré que llegar al mismo valor, si no significaría que me equivoqué. Entonces, tengo dos variantes. Entonces, este que está acá, la fórmula lo hice en dos partes, ¿cierto? Ahí puse el B7 menos el B7 por el 5%, y después el B7 menos el B7 por el 10%. Pero ella me dijo, lo puedo hacer más resumido todavía, o sea, más fácil todavía, ¿cierto? Pero aplico matemáticas, ¿cierto? Entonces digo, en vez de decir acá eso, yo tengo que decir por 0,95 y acá por 0,9. ¿Sí? Entonces lo puedo hacer también aquí, entonces acá la fórmula me queda el valor multiplicado por 0,95. ¿Por qué 0,95? Porque es un 5%. El 5%. Si hubiese sido, por ejemplo, el 3%, acá tendría que haber dicho 0,97. Y en el otro caso, el 0,9, ¿por qué? Porque como es un 10%, coloco 0,9. Si hubiese sido el 20%, habría tenido que colocar 0,8. 0,8. Entonces, aplico matemática, no, también puedo hacerlo acá, ¿no? Él nos hace problema, yo puedo ahí ser mucho más efectivo, ¿cierto? Con mis fórmulas. Obviamente, a lo mejor en un principio
esto es más para los matemáticos, ¿cierto? Esto es como más, esta forma de responder, de esta forma acá, es más de matemáticos. En cambio, el de acá es como más, mejor, no tan matemáticos, ¿eh? Pero sí, perfectamente se puede hacer. A ver si alcanzamos a hacer el que está a continuación. Dice, a ver, aquí hay muchas damas acá, pero vamos a, hay por ahí un varón por ahí, uno que a lo mejor puede hacer la figura. ¿De qué se trata esto? Este ejemplo tiene ahí equipos de fútbol, ¿eh? Tiene equipos de fútbol, entonces está el equipo 1 y está el equipo 2. ¿Eh? Y para cada uno tenemos ahí, hay 6 países. Entonces resulta que en este encuentro de fútbol, cada uno de su equipo tiene goles, ¿cierto? Hay unos que tienen la cantidad de goles que están indicados ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del primer partido que está ahí, dice Jamaica hizo un gol y Croacia convirtió 3 goles. El siguiente 0 gol, Bélgica 0, el otro Brasil 2, 1, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero llenar donde dice resultado equipo 1, yo quiero colocar, dependiendo entonces del resultado, dice comparando los goles del equipo 1 con los del equipo 2, determinar el resultado del equipo 1, si es empate, ganador o perdedor. ¿Ya? Entonces lo que quiero hacer aquí es, entonces dependiendo de los goles compartidos, voy a colocar si el resultado final del partido fue empate, si fue ganador o perdedor, ¿ya? Con respecto al equipo 1, ¿cierto? Entonces el equipo 1 es el que quiero hacerlo con la comparación. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Voy a ir entonces a la función si. Ahí, abro entonces la función y hago mi pregunta lógica. ¿Cuál sería la pregunta lógica? Voy a preguntar, por ejemplo, de que si el B9, que sería los goles del equipo 1, si es igual a los goles del equipo 2. O sea, en este caso al D9, ¿cierto? Si son iguales, si los goles convertidos por el equipo 1 son los mismos que convirtió el equipo 2, entonces el resultado va a ser empate, ¿cierto? Como tienen la misma cantidad de goles, digo que es empate. Y si no es empate, tengo que preguntar quién hizo más goles, si este es mayor que el otro. Pero acá, ¿cómo lo hago ahí si solamente puedo colocar una sola condición? En ese caso, entonces yo necesito ahora abrir una segunda ventana. Porque, por ejemplo, para mí lo más fácil es que haya sido empate, ¿cierto? Si son empate, coloco el mensaje. Pero en este caso, si no es empate, lo que tengo que hacer es que tengo que volver a preguntar ahora. Tengo que hacer otra pregunta. Tengo que preguntar si los goles del equipo 1 es mayor que los goles del equipo 2. Pero eso yo no lo puedo hacer acá. ¿Ya? Entonces, en ese caso, entonces tengo que abrir una ventana nueva. ¿Y cómo hago esa figura? Fíjense muy bien aquí, tomen atención en esta parte. Miren atentamente lo que voy a hacer en la pantalla. Entonces, como quiero abrir una ventana nueva, tengo que ir a la parte de más a la izquierda, donde está ese cuadro, y voy a escoger la función ahí. Y voy a buscar la función que estoy usando, que en este caso sería la función si. Hago clic ahí, y se va a abrir la ventana nueva. La otra ventana que tenía desaparece, ya no la tengo a la vista. Y hago la pregunta acá, entonces digo que si este valor, los goles del equipo 1 es mayor que los goles del equipo 2. Y si es verdadero, voy a decir ganador. Y si no es verdadero, voy a decir perdedor. Perdedor. Ahí está. Entonces abrí dos ventanas. ¿Y por qué tuve que abrir dos ventanas? Porque tengo tres condiciones, ¿cierto? Tengo empate, ganador o perdedor. Entonces, como tengo más de dos opciones, tengo que abrir una segunda ventana. Y coloco los datos acá.
¿Por qué en el caso, en el caso anterior abrí solamente una ventana? Porque las condiciones eran dos, o era ISAPRE o era FONASA. Entonces abrí solamente una ventana. Voy a ir al anterior, al que dice código. Acá abrí solamente una ventana, ¿por qué? Porque el código era 1 o 0. Eran dos, solamente dos opciones. ¿Ah? La prueba lógica era 1 o 0. Si voy a la primera que dice notas, también. Aquí era, o las notas eran mayor que 4 o menor que 4. Entonces, ¿cuántas condiciones? Tengo dos. En cambio, esta que está acá, tengo 3. Empate, ganador y perdedor. Entonces, como tengo 3 condiciones para mi prueba lógica, tengo que abrir una segunda ventana. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Digo, abro la primera función y digo, si el equipo 1, los goles del equipo 1 es igual a los goles del equipo 2, que sería este, si es verdadero, coloco empate, ¿cierto? Que sería la parte más fácil, ¿cierto? Que digo empate. Pero si no es empate, me quedan otras dos opciones. Podría ser, el equipo 1 podría ser ganador o perdedor. Me quedan todavía dos opciones. Entonces, como tengo dos opciones más, estoy obligado a abrir una segunda ventana. Y en ese caso, entonces, para abrir la segunda ventana, no puedo apretar el FX y acá no me va a servir. Tengo que ir a la parte que está más a la izquierda, donde está ese cuadrito que se llama cuadro de nombre. Hago clic ahí y busco la función sí. Le doy clic y se abre la ventana nueva. Y ahora coloco la condición. Entonces digo que esta sea mayor que los goles del otro equipo. Si es verdadero, entonces coloco ganador. Ganador. Y si es falso, coloco perdedor. ¿Ya? Y le digo aceptar. Y ahí entonces, después copio las fórmulas y dice, a ver, el primero dice, ¿por qué me salió perdedor? Ah, porque hizo un gol y el otro hizo 3. Está bien, perdedor. Este que está acá, empate, ¿por qué? Porque 0-0. No hay un problema. El que sigue, dice Brasil hizo 2 goles, Escocia hizo 1. Ah, entonces por eso que el equipo 1 es ganador. Veamos el que sigue. Dice Italia 2 goles y Chile 2 goles. Ah, empate. El otro partido, Paraguay 0 gol, Bulgaria 0 gol, misma cantidad de goles, empate. El último, Argentina 1 gol, Japón 0 gol. Entonces, como ganó el equipo 1, coloco ganador. Entonces, esta función, fíjense ahora, si yo hago clic ahora acá, a la primera, y voy donde dice FX, me muestra la ventana, dice entonces el primero, dice que si el D9 es igual al D9, coloco empate. Y en caso contrario me muestra la otra ventana. Pero aquí muestra todo juntito. ¿Eh? No abro una segunda ventana, sino acá lo hace todo junto. Entonces aquí estoy haciendo una consulta y dentro de este argumento otra función. Esta sería en el fondo una función anidada. ¿ya? Entonces tengo este que está acá y este que está acá. ¿ya? Y ahí entonces con eso logro obtener el resultado. ¿Ya? Esta es un poquito, insisto nuevamente con lo que les decía en un principio, esta función es bastante, cuesta al principio agarrarla, entender, o sea, el resultado que yo espero obtener es bastante bueno, ¿cierto? Porque en el fondo me va a permitir, por ejemplo, llenar datos, ¿cierto? Que dependen de otras celdas. Entonces, que dependiendo entonces del contenido de las otras celdas, yo voy a llenar el dato. Por ejemplo, en este caso acá que coloqué, dependiendo de las notas, si los alumnos están aprobados o reprobados, o en este que está acá para saber si era masculino o femenino, o en este, por ejemplo, determinar un valor a pagar. O en este caso de los resultados, ¿no? También que digo ganador o perdedor, ¿cierto? Entonces, ahí lo hace un poquito más complejo esta función. ¿Por qué? Porque depende de la prueba lógica. Entonces,
Y ahí es donde está la mayor dificultad, ¿cierto? Porque si yo no logro saber cuál es por qué pregunta debo hacer, o cómo debo construir la prueba lógica, lo más probable es que no me resulte la función. Entonces, pasa que cuesta un poquito de agarrarla en un principio, ¿ah? Pero esto se obtiene con práctica, hay que practicarlo muchas veces, varias veces, hasta que resulta, ¿ya? Así que está muy difícil, ¿o no? Está muy difícil de entender. Un poquito medio difícil, más o menos, ¿cierto? Ya, entonces, sí, a ver si son capaces, ya que nos pilló la hora, le voy a dejar una especie como de mini tarea, una mini tarea, para el ejercicio que de la última hoja, a ver si la pueden hacer ustedes, ¿ah? Entonces, fíjense qué es lo que quiero colocar que ustedes, y si no, entonces la revisamos en la última clase, que sería el próximo martes. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan acá? A ver si les da un tiempito de aquí al martes. Tengo los siguientes datos, imagínense que tengo esos datos de alumnos. Entonces, y tengo datos de 4 alumnos, en el cual tengo sus notas, tengo el promedio de notas, un 5,5, 6,3, 1,8, 2,9. Y además, para ese alumno tengo la asistencia, ¿ya? Tengo el porcentaje de asistencia que tuvo ese alumno. Entonces, yo quiero que ustedes aquí hagan una fórmula que coloque la palabra aprobado solamente si se cumple la condición que está acá. ¿Cuál es? Dice, determinar la condición del alumno a la cual será aprobado si su promedio es mayor a 4 y la asistencia es superior al 75%. O sea que en este caso, si yo lo hiciera a Doble mano, función. ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el primero no va a aparecer nada, va a estar en blanco. La que sigue va a decir aprobado, o sea, la respuesta va a quedar ahí que diga aprobado, ¿cierto? Aprobado. El otro no, porque la nota es inferior. Y acá también. O sea, el único que aparecería aprobado sería el que está en la fila 10. El resto va a aparecer en blanco porque aquí no dice nada, no dice que diga reprobado, no. Eso solamente que yo quiero que ustedes coloquen la palabra aprobado. Pero solamente para aquellos que tengan más de un 4 y que tengan una asistencia sobre el 75%. Que si que yo lo hiciera a mano, solamente va a cumplirlo un alumno, que sería este. Y el resto, nada. Entonces yo quiero que ustedes ahí, si son capaces de aquí Hagámoslo al al martes, tiro. al tiro. Sí, hagámoslo. Ya, entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo. Yo le quería hacer como tarea, pero ya lo vamos a hacer. Hagámoslo. Ya. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces digo, ¿cuál sería voy a usar la función sí, y voy a preguntar, ¿cuál sería la prueba lógica? Voy a preguntar de que si la nota es mayor que 4, ¿cierto? Entonces puede decir que la A9. nota que sea mayor que 4, ¿cierto? Claro, Si es verdadero, voy a tener que preguntar ahora por la otra condición. claro. Entonces tengo que preguntar que si es mayor que 4. Pero antes de abrir una ventana nueva, voy a colocar acá nada, ¿cierto? Aquí en la segunda condición lo voy a dejar vacío. Doble cremilla. Y aquí entonces pincho acá y Aprobado. voy a abrir una ventana nueva. Pincho ahí, abro la ventana nueva y pregunto ahora por esa condición. Pues, si este es mayor que el 75%. Sí. Si es mayor, coloco entonces aprobado. Aprobado. Y en caso contrario, nada. Como no tengo que colocar nada, coloco doble cremilla. ¿Ya? Porque ahí no me dijeron nada que colocara reprobado en ninguna cosa. Y queda en blanco. Le digo aceptar. Y después la copio. Ahí está. Entonces, ¿cómo queda mi fórmula? Solamente cumple la segunda fila, la fila 10 cumple con la condición. ¿Y cómo lo hago entonces para revisarla? Voy a ir a revisar la fórmula, dice. La voy a agrandar, a ver, para que ustedes la puedan mirar ahí con más. La cambió. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que si el A9 es mayor que 4, Claro. que dice que sea mayor que 4, y si es verdadero, si esta condición es verdadera, tengo que preguntar ahora por la otra condición, que no tengo que preguntar si la asistencia es mayor que un 75%. Si es verdadera,
coloco la palabra aprobado. En caso contrario, queda en blanco. Por eso le puse doble crenilla. Y en cambio, si la primera pregunta no es mayor que 4, entonces acá este valor la dejo con doble crenilla, o sea, la dejo en blanco, ¿no? Porque aquí no dice nada que yo coloque otra cosa, solamente quiero que aparezca la palabra aprobado si es que cumple con las dos condiciones, ¿ya? Esa sería la respuesta definitiva, ¿no? Como dice. Pregunta, ahí cuando decía ¿Sí? si es mayor a 4, hay que poner ¿Ya? mayor o igual a 4, como No, fue, ¿se acuerda del primer bueno, ejercicio? sí, Ah, sí, claro. sí. No, Usted pero tuvo fíjese- ese error pero en el primer fíjese- ejercicio, ¿sí? que no puso Mira, mayor pero a ver, igual. mira. Eso, mire, pero ahí atentámonos a lo que dice exactamente la pregunta. Al ejercicio. Eso, ¿cuál es la pregunta? Dice, si su promedio es mayor a 4. Ya, está bien, entonces. Mayor a 4. Entonces, Ok, no debo colocar ok. mayor a 4. Ya, Está bien. ok, Eso, ok, entonces ahí tengo ya. en cambio en el otro no, pues el otro decía, para aquellos que son, y yo incluyo el 4, entonces pues, el otro la Exacto. pregunta era distinta, por eso hay que tener harto cuidado, cuando uno, qué es lo que está preguntando. Entonces, Ya. dependiendo de la pregunta, es que si uno coloca el igual o no. ¿Ah? Entonces hay que tener, preocuparse nomás de responder lo que uno está preguntando. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en ese caso, si tengo o no incluir usar el igual o no usarlo.